Finden Sie das komisch? Lächerlich, was? Haben Sie völlig recht, geht mir genauso. Ist aber nicht nur komisch, sondern vor allen Dingen gefährlich. Rein, rein, fühl dich mal frei, denn der Erlöser wird kommen. Rein, rein, fühl dich mal frei, denn der Erlöser ist da. Sehen Sie, so leicht wird man heutzutage zur Sekte. Ist ja Mode zur Zeit, ja? Alle liegen sie mit der Sektengefahr. Science Fiction, Pseudowissenschaft, Wirtschaftsmulti, Massen, Selbstmord, Giftgasangriff, voll im Trend, ja? Los maestros, los corderos y accionistas celestiales. Las sectas son un tema delicado. Las sectas practican rituales. Lo desconocido atrae o repele. Las sectas quieren un hombre nuevo. Las sectas dan miedo. Las iglesias aburren. Las sectas fascinan. Hay inflación de sectas, pero nadie conoce la tasa de inflación. Hay 600 sectas en Alemania o 1000. 1 millón de miembros o 2. Todos son meras suposiciones. En Francia hay 172 sectas. Pero no se conoce el número de miembros. Solo nosotros podemos devolverle al hombre su identidad. Cienciología. El ejemplo de la cienciología. Unos lo llaman secta, otros un culto a la psicología. Está considerada dentro de las sectas el grupo más peligroso. ¿Por qué? Los expertos creen que pueden liberar al hombre de todos sus problemas. Esto se consigue presuntamente con el estudio intenso de la ideología, pero fundamentalmente con una técnica que los críticos tachan de tortura psicológica. El método se denomina auditing y está prohibido filmarlo. Dicen que con el auditing se borran todas las experiencias negativas de los clientes, incluso las de otras vidas. El auditing es un método a través del cual la persona puede contemplar su vida. Se ven con exactitud los dolores del alma, los dolores físicos y la ignorancia. Y la experiencia nos ha demostrado que estas partes, digamos inconscientes, que pueden ser una carga para una persona, pierden su influencia negativa si se observan con distanciamiento y objetividad. Zurück zum Kopierapparat. Bist du da? Ja, ich stehe vor dem Ding und ich merke, wie ich verkrampfe mich. Die Arme werden ganz steif, die Krämpfe. Ich versuche zu atmen, Jenny. Leg jetzt das Blatt ein. So, leg jetzt das Blatt ein. Du wolltest es doch kopieren. Kopieren. Ich mache alles kaputt. Ich kann nicht mehr, ich kann nichts mehr, ich kann die Leute auf der Straße, ich kann sie nicht mehr anwerben, das geht nicht. Ich stehe da. Schau sie an. Lass sie einfach weitergehen. Ich denke immer nur,
Ja, ich kann doch nicht einfach irgendwen reinscheuchen hier zu uns. Die müssen das doch wollen. Wir wollen doch was. Dein Ruf ist Leute anwerben, Jenny. Dein Ruf ist Leute anwerben. Du hast so eine negative Ausstrahlung. Das ist der Grund. So eine negative Ausstrahlung. Du lähmst sogar alle anderen. Alles misslingt, wenn du in der Nähe bist. Gut. Ja. Will zurück zum Kopierapparat. Lass dir helfen, Jenny. Sie werden dir helfen. Nur durch die Gruppe kannst du zu dir selbst finden. Ja. Du brauchst die Gruppe, Jenny. Wer hat den Kopierer wieder repariert? Ja. Und deine Gedanken? Ja. Repariert. Alles aufs richtige Gleis. Kopierapparat, Gedanken repariert. Ja. Du übst Verrat, Jenny. Verrat an der Gruppe. Setz dein Hut ab. Hüte, die nicht getragen werden, machen alles kaputt. Verrat die Formel ganz korrekt. Erkenne, dass du bist. Dein Hut. Bist du ein Feind? Du bist der Feind. Formel für den Zustand. Feind. Finden Sie heraus, wer Sie wirklich sind. Ich war ja bei der Premiere dabei. Ich habe auch He estado en el estreno. bei der Vorbereitung. Incluso he aportado mis conocimientos durante los ensayos. En los 20 años que conozco la cienciología, he recibido más de 500 horas de auditing y he impartido otras 1000 más. Pero tal como se representa aquí, esto no lo he visto nunca. Otros sí lo han visto. Es una cuestión de percepción del lenguaje. Los cienciólogos aprenden un nuevo lenguaje. Las palabras se definen de otra manera. Se construye e imita la comunicación con cubitos de madera. La cienciología es una tecnología del pensamiento. Hay un camino fijo y hay que mantenerle puro y limpio. Y si alguien llega a saber que hay una persona ensuciando este camino, o sea, aportando ideas raras con la intención de boicotear el camino y no dejar que la gente disfrute de la libertad mental, entonces se escribe un informe y se le envía a la persona indicada. La persona sobre la cual se da el informe también recibe una copia y de esta manera se soluciona la cosa. En concreto, en cualquier parte del mundo donde se divulga la cienciología, el camino es rigurosamente dogmático. Exigen a sus miembros que actúen como espías. Si alguien se da cuenta de que un miembro se está desviando del camino, debe escribir un informe. La persona indicada que recibe el informe se denomina oficial de ética. Su tarea es eliminar cualquier idea contraria o extraña. El suizo Tom Wolf fue miembro de cienciología durante 20 años. El oficial de ética lee el informe y dice: oye, ¿has dicho que cienciología es demasiado cara? Sí, eso he dicho. Pero hasta ahora siempre has pagado todo. Sí, pero me parece muy caro. Pero sabes bien para qué necesitamos el dinero, ¿verdad? Sabes que estamos sufriendo mucha presión, que todo el mundo nos ataca. ¿No quieres que se salve cienciología, que se salve el mundo? Sí, pero sabes que solo cienciología puede salvar al mundo. Sí. Entonces no puedes decir que es demasiado caro. Como sabes, nosotros los colaboradores no ganamos nada. Sí, lo sé. ¿Para qué crees que necesitamos el dinero? Para defender cienciología y para eliminar la psiquiatría del mundo. Ya sabes que Hubbard dice que se acabarán los crímenes cuando hayan desaparecido los psiquiatras. Sí. Entonces ten un poco de cuidado con lo que dices. Es una charla muy amable, así en este estilo muy argumentativa. Y si usted no reconoce su fallo voluntariamente, entonces empiezan los llamados controles de seguridad y esos son verdaderos interrogatorios. El oficial de ética dirige los interrogatorios y da la absolución. Le hace hasta 100 preguntas al miembro. Aquí hay algunos ejemplos. ¿Alguna vez has dado material de cienciología a un grupo que esté en su contra? ¿En alguna ocasión has levantado falso testimonio delante de un oficial de ética? ¿Te ríes a escondidas de los defectos de tus superiores? Confesiones. Así les llaman los cienciólogos a estos interrogatorios. En comparación con eso, la confesión en la Iglesia Católica parece inofensiva.
No quiero compararlo con la Iglesia Católica, porque allí se puede decir lo que a uno le dé la gana y, naturalmente, en la Iglesia lo que no quiere decirse no se dice y no pasa nada. Pero a nosotros nos importa la libertad mental. Y se puede decir que para alguien que tiene fallos, que tiene cosas que no están bien, es mucho más difícil alcanzar esta libertad mental. El fundador de la cienciología es L. Ron Hubbard. ¿Quiere saber lo que pasa cuando usted haya convertido a todas las personas de su entorno en cienciólogos? Lo único que entonces puede pasar con este centro es que se use como centro político, porque en cuanto haya conseguido todo eso, usted es el gobierno. Ron Hubbard no es el único caso. Desde los años 60 aparecen más y más gurús, profetas y mesías que aspiran a gobernar el mundo o que al menos quieren salvar al hombre. Vienen de todos los países, pero sobre todo de los Estados Unidos y de Asia. Ofrecen soluciones fáciles que se sacan de la manga, mensajes pseudo-cristianos, meditaciones neo-hinduistas, sucedáneos religiosos en forma de terapias. Quizás estén aspirando a metas sublimes, pero sus métodos muchas veces son dudosos, a veces delictivos o simplemente grotescos. Maharishi Mahesh Yogi, el fundador de la meditación trascendental, propone que 7.000 personas se reúnan en un lugar y practiquen la levitación. Así se extenderá una conciencia positiva en todo el mundo. God created young people, teenagers, able to copulate and get pregnant and have... Moisés David, el fundador de los Niños de Dios, dice: Dios creó a niños y niñas para que puedan practicar relaciones sexuales y tener hijos a los 12 años. Dios sabe que cuando predico sexo entre niños, proclamo el derecho de estos niños. Dein menschlicher Gedanke ist ein Baustein deines niederen Ichs. Dice Gabriele Witte, la profeta de la vida universal. Santa Karsin dice: he acogido a unos 250 niños entre 4 y 10 años. Desde hace año y medio su única tarea consiste en buscar a Dios en su interior. No reciben ningún otro tipo de educación ni tienen otra ocupación. Los niños no necesitan dormir mucho y en parte pueden meditar durante la noche. Santa Karsin. El gurú Thakar Singh es uno de los muchos gurús hindús que exportan sus meditaciones a Occidente. Dice que los niños deberían empezar a meditar desde el día de su nacimiento. Así podrán escuchar la voz interior y ver la luz interior. En Alemania hay alrededor de 60 pequeños centros. Katrin Hennel se trasladó junto con su marido y su hijo Jacob a uno de los centros de la secta. Thakar Singh nos enseñó a hacer todo lo posible para que los niños estén completamente aislados de influencias externas. Es decir, llevan un vendaje para los ojos y tapones para las orejas. Hay una afirmación de Thakar Singh que dice que los niños, durante los primeros 4 años de su vida, no deberían ver más que la luna. También dice que la relación con los padres, sobre todo con las madres, es muy negativa porque es una relación puramente afectiva, sentimental. Y eso es negativo. Malos tratos a niños a través de la meditación. El vídeo privado nos muestra un centro de la secta Thakar Singh en la India.
La hija nació todavía en la secta. Inmediatamente después de su nacimiento, el padre le tapó la oreja derecha y comenzó a meditar. La Oficina de Protección de Menores sacó a Catherine y a sus hijos de la secta. Los padres fueron condenados a 2 meses de prisión por malos tratos. El padre sigue viviendo en el centro de la secta. Catherine tiene otro compañero. Cuando Jacob tenía 2 años, no salió de casa ni una sola vez durante 8 meses. Al principio, fuera de casa, se movía como un marciano. Una vez pasado medio año, Jacob fue obligado a meditar durante todo el día. Por las mañanas meditaba durante 4 horas junto a su padre. Por las tardes otro bloque de 4 horas de meditación. Por las noches había conferencias de Thakar Singh de 1 hora de duración y luego otra hora de meditación. Y encima dormía en una sala donde la gente estaba meditando. La idea era que siempre estuviese acompañado por personas que estuvieran meditando. Y en las comidas, o cuando se lavaba, llevaba siempre esos tapones en las orejas, día y noche. Y durante las comidas, a veces también un vendaje para los ojos. ¿Por qué permite una madre algo así? Mejor dicho, ¿con qué métodos consigue una secta que una madre permita algo semejante? ¿Se trata de un lavado de cerebro? No sé si se puede llamar lavado de cerebro. Simplemente era un cambio a una realidad completamente distinta. Todos los valores que ahora tengo, todo lo que veo y siento, allí no tenía ninguna importancia. Simplemente no te podías apoyar en tus percepciones. Todo lo que pasaba formaba parte de un mundo completamente extraño. Una vez que has alcanzado ese estado, puedes decidir lo que haces, eso sí que te lo permiten, pero para alcanzarlo tienes que dejar atrás absolutamente todo. Sie zum Beispiel, ja? Wieso haben Sie keine Schuhe an? Ja, ich meine, wo sind Ihre Schuhe? Ja, das weiß ich auch, aber ich weiß auch, warum Sie sie ausgezogen haben. Sie haben sie ausgezogen, weil alle sie ausgezogen haben. Und weil Sie kein Spielverderber sein wollen. Und weil Sie sich eigentlich wohlfühlen hier. Und weil alle, und weil, ich meine, warum eigentlich nicht? Ich meine, und deswegen sind Sie ja nicht dämlicher oder manipulierbarer oder sektoider veranlagt als ich, oder? Oder fühlen Sie sich jetzt als eine in der Sektenfalle Gefangene, nur weil man versteht, nur wegen des Verständnisses? La tierra se abrirá y devorará a muchos hombres. La vida universal. La trampa de las sectas. La secta del Templo del Pueblo, 1978. Los Davidianos, 1992. La secta al Templo del Sol, 1994 y 1995. La secta Aum, 1995. Recordamos, en 1978, en Guayana, más de 900 personas siguieron a su líder Jim Jones hacia la muerte. En 1992, en Estados Unidos, después de varios días de asedio, la policía toma la sede central de la secta de los Davidianos en Waco. El líder de la secta, David Koresh, ordena el suicidio. Provocan un incendio y mueren quemados por las llamas. También en Europa hay sectas que creen en el fin del mundo.
En Baviera se fundó hace unos años una secta llamada La Vida Universal. Los adeptos viven en diferentes pueblos en los alrededores de Würzburg. Es típico de las sectas el aislamiento total. Como en todas las sectas, no se permiten voces críticas. La profeta es una mujer, Gabriele Wittig. Afirma que Dios habla a través de ella a los hombres. Quien intente visitar a los cristianos primitivos, como se denominan ellos mismos, conocerá sus métodos nada más llegar a la puerta. Quizás viva aquí la profeta. Nunca se muestra en público. Betty Kaffestein fue miembro de la Vida Universal durante 12 años. Compró un hotel con la intención de convertirlo en una de las llamadas empresas de Cristo. Cuando en la Vida Universal predicaron el fin del mundo, acondicionó el hotel contra posibles catástrofes naturales. Estos tableros están aquí por si se cumple el pronóstico del fin del mundo. El mundo se acaba y tenemos que protegernos como podamos cuando lleguen las catástrofes. Como en Japón, por ejemplo, cuando todo vuela por los aires. Con los tableros están protegidas las ventanas. Bueno, esto nos sirve cuando lleguen las inundaciones. Entonces ya no habrá caminos de tierra y necesitaremos barcos y canoas. Fue como una revelación. Todo eso ha costado más de 1 millón de pesetas y ahora no sirve para nada. Hemos hecho muchas tonterías. La Vida Universal nos ha tomado el pelo, pero yo me lo tomé muy en serio y eso es lo que más me molesta. La ciudad de Gesta. Este lugar es, según las visiones de la profeta Gabriele Wittig, el nuevo Jerusalén, el centro de su pronosticado estado de Dios. Cientos de adeptos se trasladaron a esta región y trabajan en las llamadas empresas de Cristo. De estas empresas forman parte ya un colegio, 2 jardines de infancia, un centro comercial y 2 clínicas naturistas. La meta: los miembros se someten a las reglas de la comunidad para alcanzar una vida superior y sublime. En los cursos hemos aprendido a deshacernos de nuestro ego. Siempre decían, esto es otra vez tu ego. Expón tus ideas a la luz de Dios y espera hasta que te lleguen los pensamientos correctos. Dein menschlicher Gedanke ist ein Baustein deines niederen Ichs. Erkenne dich. Bereue. Hay que decir que tuve mucha paciencia. Cedí en todo y nunca me quejé. Porque pensé, justamente se trata de eso, de suprimir el ego. Hay que suprimirlo. Si queremos alcanzar un mundo ideal, primero debemos cambiar el carácter y la personalidad de los hombres. Iglesia de la Unificación, San Mayan Moon. Es ist auch einfach nur, entschuldigen Sie bitte die Einfachheit des Ausdrucks, einfach ganz schließt einfach nur schön. Ja, in einem Kreis von Menschen zu sein, die, eine müssen Sie mal überlegen, in der heutigen Zeit, nicht wahr, Meinung sind, die die gleiche Sprache sprechen, die gemeinsam was wollen, die gemeinsam was suchen, die dann gemeinsam natürlich auch was finden. Buscar algo juntos, encontrar algo juntos, eso suena muy bonito. Lasst uns Jehova preisen. Seid alle recht herzlich willkommen zu einer Zeit erquickender, göttlicher Belehrung. Lo decisivo es si el miembro deja su ego en el guardarropa y se somete al maestro como un corderito ingenuo. O si está obligado a someterse al maestro. Cambiar el carácter y la personalidad de los hombres es la meta principal de muchos de estos autodenominados maestros. Si lo consiguen con adoctrinamiento, el espíritu solidario se convierte en mera clonación de toda individualidad.
y que han elegido el buen camino, eso se lo confirman los corderitos en continuos rituales repetidos en rebaño. Y en casos extremos es el maestro quien toma las decisiones vitales por sus fieles. En la Iglesia de la Unificación, más conocido como la secta Moon, es el propio San Myung Moon quien elige a los cónyuges para sus fieles. Moon afirma: solo con familias ideales alcanzaremos el mundo ideal. Du wirst Minuten, vielleicht auch Tage darin verbringen. Hunderte von Menschen, Männer, Frauen, Bewegung, alles schwebt. Der ganze Kosmos in diesem Raum. Du bist erregt. Was kann es Schöneres geben, als den Moment, da der wahre Vater dir deinen Partner anvertraut? En agosto de 1995 se casaron, según dicen, unas 360.000 parejas en todo el mundo. Fue el líder de la secta Moon, San Myung Moon, quien los casó. En muchos casos los cónyuges no se conocieron hasta el día de la boda. 10 Sekunden, die mein Leben völlig verändern. Der letzte Tag, es sind nur noch wenige im Raum. Unser Vater nimmt eine Frau, er führt ihr einen Mann zu. Er schiebt diesen weg. Er führt ihr einen anderen Mann zu. Er schiebt auch diesen wieder weg. Er nimmt mich. Der Blick in die Augen unseres Vaters und der Blick in die Augen meiner zukünftigen Frau. 10 Sekunden. Ich habe sie nicht gekannt. Ich wusste nicht, dass sie existiert. Sie kommt aus Bombay, ich komme aus Köln. Aber tief und spontan ist die Kommunikation. Außerdem gibt es Dolmetscher. Einfach dieses Vertrauen, dass wir für Gott und durch Gott füreinander bestimmt sind. Bis in alle Ewigkeit. Nuestra meta son clientes totalmente liberados. Cienciología, L. Ron Hubbard. Supe de ellos por un papel que me dieron en la calle y que me pareció interesante. Me fui allí porque pensé, tengo que verlo. Pero en la puerta había un cartel donde ponía: Cristo nos habla a través de su profeta en el centro de Jesucristo. Y pensé, bueno, están locos, qué descaro. Pero aún así, fui a verles. No sé, simplemente tenía ganas de hacer algo distinto, de salir de mi rutina diaria. Podía haber ido a cualquier otro sitio. Incluso ya había pensado en hacer algún curso, aprender algo nuevo. Y entonces vino Hubbard y dijo: puedo salvar al mundo. El mundo puede encontrar la paz. Cienciología lo conseguirá. Me sentí atraído, aunque había momentos en que me sentí asustado cuando Hubbard se despachó contra el comunismo sobre lo horroroso y terrible que es. Entonces estuve a punto de decir: con esta gente no quiero tener nada que ver. Pero me convencieron para escuchar al menos los demás argumentos y de nuevo me olvidé del susto, porque los cursos y ejercicios que hicimos eran muy interesantes y graciosos. Lo que me impresionó fue que Thakar Singh habló de un modo muy inteligible. Sus palabras eran simples. Y en 3 horas dibujó la imagen
de un mundo que, si bien era totalmente ilusorio, nada concreto y absolutamente lejos de la realidad, me recordó mucho los sueños de mi infancia. Correspondía en mi caso con mi imagen del amor, de los sentimientos. Las sectas apelan a los sentimientos. El anhelo de felicidad, de salvación, de integridad, de un mundo mejor. Todo suena simple, casi demasiado trivial, pero a todos nos gustan las postales. ¿Y quién no sueña con el paraíso? Las sectas apelan a sentimientos básicos: la esperanza, el anhelo de un hogar, de ser protegidos, de encontrar un lugar en el mundo. Las sectas prometen: liberaremos al mundo de los crímenes y las guerras. Te guiaremos hacia el conocimiento. Tenemos la fórmula para la inmortalidad. Creamos comunidades en bosques e islas verdes y frondosas. Traeremos a cada uno salud, energía y satisfacción. Con tales imágenes, los grupos hacen publicidad en vídeos de autopromoción. Por ejemplo, la meditación trascendental. Die einfachste Technik, unser Leben in Einklang mit dem Naturgesetz zu bringen, ist Maharishis transzendentale Meditation und das yogische Fliegen. Maharishi Ayurveda und die transzendentale Meditation sind ein wahrer Gesundbrunnen. Ich kann sie aus eigener Erfahrung nur wärmstens empfehlen. Unsere Programme wurden in vielen Ländern der Welt mit großem Erfolg eingesetzt. Das ist einfach geistige Hygiene, kann man sagen. Ja, genauso wie man sich morgens duscht und Zähne putzt, kann man auch seinen Geist reinigen. Von all den wilden Gedanken, den unkoordinierten Gedanken, die man sonst hat am Tag über. Und darüber hinaus ist es auch eine Art soziale Hygiene. Es ist eine Art Waschmaschine für den Stress, den die Gesellschaft erzeugt. El suavizante espiritual contra la maldad del mundo. Es típico de todas las sectas el eslogan: en el mundo exterior hay destrucción, pero aquí con nosotros encontrarás la salvación. Ex testigos de Jehová demuestran en un vídeo divulgativo cómo la secta se imagina el fin del mundo. A este apocalipsis solo sobrevivirán los miembros de la secta. Un videoclip de los niños de Dios. Cantan: Katy, no vayas al súper. El supermercado como el símbolo del reino de Satán. En la frente los empleados llevan el número 666, el signo del anticristo. La secta salva a Katy de la maldad del mundo. Sistemitas, así llaman a la gente no miembros de su secta. Y para los adeptos de la vida universal, la gente son mundanos. Venid con nosotros al paraíso. Alcanza tu libertad. Con Jesús, contigo mismo, con Krishna, con la meditación o con Osho. I'm creating a paradise here now. I don't wait for death. Why should one wait for death? And if after death there is going to be a paradise, please prepare for it. Be ready for it. Enjoy here so that you can enjoy there. Only those who are capable of enjoying here and dancing here and singing here and loving here will be able to enjoy the paradise, not your sins, only my people. Solo la cienciología nos lleva a la libertad. La industria tabaquera desde hace tiempo utiliza este tipo de imágenes. Y cualquiera desea que estas experiencias de apogeo, esta sensación de haber probado el néctar de la vida, duren para siempre. Cuando terminó la conferencia, ya no supe qué pensar. Entonces sentí miedo. Miedo a tener que volver a la realidad. Porque en aquella época tenía muchos problemas.
con mi familia, con mi pareja y también en el trabajo. Y todos los problemas tenían que ver con la reunificación. Tener que enfrentarse a este materialismo de repente, no pude asimilarlo. Y entonces pensé, si abandono el centro, todo habrá sido en vano. Tienes que conservar lo que has aprendido aquí. Lo que engancha es esa euforia, eso de sentirse capaz de cambiar el mundo. Por eso muchos miembros de Cienciología creen que pueden conseguir absolutamente todo en la vida. Solo tienen que proponérselo y perseguirlo. Bueno, no tengo nada en contra de que piensen eso, pero muchas veces no tiene nada que ver con la realidad. Realität ist doch, dass es mir hier rundherum gut. Ja, sagen Sie es mir doch mal einem sowas wie, ja, sagen Sie es mir doch mal wie sowas wie, ja, die Wahrheit. Naja, ein großes Wort, sowas wie Wahrheit. Positive Erlebnisse, die machen dann süchtig, da will man dann mehr haben, da will man dann raffen, da will man dann haben, mehr, da kommen dann die Triebe zum Geld. Dann frage ich Sie mal, wenn ich nur 5000 Migräne in meine Franken loswerde, ja, ist das zu viel? Ja, entschuldigen Sie mal, was kostet denn ein Mercedes BMW? Ja, entschuldigen Sie mal. Haced dinero, haced más dinero, haced más y más dinero. L. Ron Hubbard, Cienciología. A veces tuve que pedir créditos, pero bueno, mi situación económica y mis balances me lo permitían. Incluso hasta dimensiones importantes, o sea, cantidades de 6 cifras. He invertido 3 millones en el edificio de oficinas de la Vida Universal con un interés del 4%. ¿Por qué lo he hecho? Pues tuvo que ver con la conferencia sobre el crash, o sea, la devaluación del dinero. Y además, esa sensación de que el fin del mundo estaba muy cerca. Fui una adepta fiel. Me sentí muy unida a ellos. Por eso lo hice. Pero era mucho dinero. Y todavía no me he recuperado de los perjuicios económicos que me causó. La Vida Universal, Cienciología u otras sectas. El tema del dinero es tabú. En la Vida Universal nadie paga cuotas y no se obliga a nadie a invertir su dinero. El portavoz y abogado del grupo, que no quiere aparecer ante la cámara, dice: en nuestras empresas una cajera gana lo mismo que un médico, porque somos cristianos primitivos. Aparte de los 3 millones de marcos, Betty Kaffestein tuvo la intención de poner su hotel a disposición de la secta. Una cita de las estatuas de la Vida Universal. Un auténtico miembro de la comunidad nunca se enriquecerá con su propia fortuna. Simplemente daban a entender que la gente que tiene dinero debería invertirlo en la Vida Universal. Porque queríamos construir el Estado de Cristo, el futuro reino de la paz. Y creíamos en ello. Ya no creo en eso, pero antes sí. Así fue. Mucha gente ha invertido su dinero en la Vida Universal. Y a raíz de eso, se empezaron a mover las cosas. Fundaron muchas empresas. Por ejemplo, la Galería de Tiendas, un centro comercial con diversos establecimientos. Las diferentes empresas no son propiedad de la Vida Universal. Están registrados a nombre de los adeptos. No hay miembros propiamente dichos. Los 8.000 adeptos viven en la Baja Franconia. De ellos, unos 800 pertenecen a la comunidad El Nuevo Jerusalén. El Estado de Cristo ofrece de todo: la salvación del alma y negocios lucrativos. Terapias psicosomáticas con días de diagnóstico corto, ofertas de viajes, construcciones con la empresa El Bien de Todos, la emisora de radio cósmica, medicina experimental, manos dispuestas a ayudar a las familias.
Lo económico no tiene importancia en la vida, es algo secundario. En el fondo, me parece positivo llegar a la conclusión de que lo material no es lo más importante en la vida. Pero la propia organización que te ha hecho llegar a esta conclusión luego te induce a un materialismo feroz y te obliga a ganar mucho dinero. Esa es la otra cara de la moneda, y al principio no la ves. Hay mucho que hacer en cienciología, mucho que aportar, mucho que luchar. Son muchos los psiquiatras y periodistas malvados contra los que hay que luchar. Pasan muchas cosas. Es una gran aventura y por eso estás dispuesto a pagar lo que puedes. 50, 100.000, 200.000, 300.000. Y si encima eres rico, das 1, 2, 3 o 5 millones. El fundador de la cienciología, L. Ron Hubbard, tiene 7 millones de fieles en todo el mundo. En Francia, unos miles. En Alemania, unos 30.000 aproximadamente. Llegar a ser clear, limpio, como llaman a un estado de conciencia, cuesta hasta 50.000 marcos. Pero eso no lo dicen. La publicidad la hacen con un test de personalidad que es gratis. El propio Hubbard afirma: ¿cuánto vale la vida de un hombre? ¿Cuánto vale el hecho de no tener que morir nunca? A eso creo que no se le puede poner una etiqueta con el precio. Vendemos la verdadera liberación de la muerte. Al principio cobran unos 200 o 300 marcos por un curso y el curso siguiente ya cuesta unos 1.000 o 3.000. Y claro, al final uno quiere una terapia profesional, o sea, el auditing, que es la terapia espiritual de cienciología, y una hora de esta terapia cuesta, según donde se haga, hasta 1.200 marcos, unas 100.000 pesetas. Ahora sé que en la vida universal reina una avidez y una codicia extrema. Todos los que nos critican tienen un pasado criminal. Cienciología. Lo que da miedo también fascina. En cualquier parte donde hay un debate sobre el tema de las sectas como aquí, en el Congreso de la Iglesia Protestante en Hamburgo, los pabellones están repletos. Mucha gente piensa que la información que recibe es insuficiente. La definición secta es muy complicada, porque implica el concepto de la enemistad. Y realmente no podemos definir como enemigos a estos grupos, que actualmente llamamos sectas. Estamos viviendo en una sociedad multicultural y todos tienen el derecho de acudir a un grupo terapéutico en busca de ayuda. Y no podemos poner a todos estos grupos la etiqueta secta. Kelch quiere impedir una inflación de sectas. Los grupos que hoy en día combinan su práctica comercial o terapéutica con alguna forma de espiritualidad levantan la sospecha de ser una secta. Y eso nos llevaría a que pronto solo habría sectas. ¿Y quién nos dice lo que es bueno y lo que es malo? Kelch es partidario de un convenio psicológico y ético. Cada grupo terapéutico debería establecer normas sobre lo que está permitido o no en sus terapias. Parece que existe cierta necesidad de información al consumidor en asuntos espirituales para que no recaiga la sospecha de la charlatanería sobre cada profesor de yoga que da clases en la parroquia. Pero sí hay que advertir sobre las meditaciones de Tagar Singh y los usureros de la cienciología.
En una sociedad libre tiene que ser posible formar parte de un grupo terapéutico sin que me engañen o me utilicen para sus propios fines. Tenemos que garantizar que en una relación terapéutica haya un libre intercambio de ideas sin ejercicio de poder. Y ese no es el caso en la cienciología. Ni siquiera en el Congreso de la Iglesia Protestante se entabla una discusión con las sectas. Betty Kaffestein, afectados y exmiembros de otros grupos cuentan sus experiencias. No se invitó a representantes de las sectas, pero están entre el público. No podemos filmar los testimonios de los afectados. Un organizador tapa la cámara con su mano. Nicht gestattet, mitzufilmen, mit Video oder Fernsehen oder Tonaufnahmen zu machen, aus guten Gründen. Franz Riedel, el portavoz de la cienciología y el sacerdote de la cienciología saben por qué. Muchas sectas promueven un sinfín de pleitos contra sus críticos para hacerles callar. Eso lo sufren tanto los exmiembros como muchos políticos. Wenn wir sehen, dass es hier so schäbige und schändliche Methoden gibt, die Bundesrepublik Deutschland in Amerika in Anzeigen zu zeigen, sie würde Menschenrechte verletzen. Und wissen Sie, das ist dann in Zeitungen, die nennt sich Freedom, die bekommen wir zugesandt. Ich zeige sie Ihnen vor, die heißt, können Sie wahrscheinlich auch bekommen. Der Herr Riedel mit seiner Gruppe der Scientologen, Herr Riedel, Sie sollten mal kurz aufstehen, bitte. Der wird es Ihnen gerne geben, gell? Los miembros de la cienciología comparan las críticas públicas de las sectas con la persecución de los judíos durante el Tercer Reich. El portavoz de la cienciología se ríe irónicamente de tanta excitación. Para el público, un debate abierto hubiese sido mucho más interesante, pero no hay ningún debate. Se lanzan ataques mutuamente. Und Sie sagen in der Talkshow, ja, da holt man immer 10% negative Fälle aus, machen Sie doch mal 90% der positiven, hat sie bei N3 neulich gesagt, nicht? Ja gut, das kann ich auch bei der Mafia machen. Dann kann ich sagen, ja gut, die machen so und so viel, aber die haben ja Altersheime, die haben Autobahnen, ja, ich will es rein deutlich machen, die haben das. Warum macht ihr das nicht mal, dass ihr sagt, die Mafia kümmert sich um Alte? Nicht? Und sie verstoßen auf deutschem Boden systematisch gegen Strafrechte, gegen Zivilgesetze, gegen Verwaltungsrechte. Sie machen Steuerbetrug, sie belügen die Leute, ich kann das alles sagen. Sie können auch gegen mich vorgehen. Wir haben schon 40 Prozesse gegen sie gewonnen. Sie sind eine bestialische, gemeine, hinterhältige Organisation. Was Sie jetzt hier machen, seit 10 Minuten eine einzige Hasstriade, die Sie hier ablassen. Nein. Ein wesentlicher Punkt ist das, was passiert, dass nicht genug Informationen einfach wirklich de facto auf den Tisch gelegt werden. Dass wir keine wirkliche Gesprächsbereitschaft haben, dass wir keine Möglichkeit haben zu sagen, was ist Scientology wirklich? Und das ist genauso wie hier heute. Hier wird mit Ängsten, bitte lassen Sie mich ausreden, hier wird mit Ängsten gearbeitet, indem man keine wirklichen Informationen gibt. Sie gehören ja nicht her, Sie sind keine Kirche. Sie sollten verschwinden. Ja? Sie sind eine Wirtschaftsmafia. Ja, also bitte, ich kann das wirklich bezeugen, ich habe Kurses mitgemacht und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass diese Leute in einem rechtsfreien Raum hier agieren können, das finde ich unmöglich. ¿Y ahora? ¿Se puede acabar con las sectas prohibiéndolas? ¿O hay que convivir fraternalmente con ellos? Pero ¿no es nuestro deber impedir que la gente vaya hacia su perdición? ¿Podemos evitar la catástrofe con una prohibición? Según mi opinión, en una sociedad libre no podemos evitar los suicidios de personas que meditan excesivamente o que se reúnen. En nuestra sociedad también permitimos ir en moto o hacer alpinismo, y alguien que practica un deporte tan peligroso, un deporte mental tan extremo, por decirlo de alguna forma, tiene que aceptar el riesgo de caerse al precipicio.